Practicando disciplinas espirituales. Para formar familias sólidas necesitamos practicar disciplinas espirituales. Así es que el principio por el cual quiero persuadirnos hoy es que si queremos familias sólidas, si usted quiere una familia sólida, necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Y no hay forma de ser fortalecido que poniendo en práctica las disciplinas espirituales. Repito, hermanos, si queremos familias sólidas, necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Y no hay forma de que podamos ser fortalecidos a no ser que pongamos en práctica las disciplinas bíblicas. Quizás sería muy bueno iniciando este tema, iniciando este mensaje, que cada uno pudiésemos hacer una evaluación de cómo estamos practicando las disciplinas espirituales en nuestro hogar. Si no estamos siquiera conscientes de qué son las disciplinas espirituales, preste mucha atención hoy. Pero en breve podemos resumir, quizá pensando en las 3 disciplinas que hoy abarcaremos. ¿Qué tal su lectura de la Biblia durante esta semana? Esta semana se acabó un plan de lectura, esta semana que viene iniciamos otro plan de lectura. Algunos quizá lo siguieron. Cuando menos en la aplicación algunos comenzaron, no todos terminaron. No sé, los que permanecen en privado ahí siguiendo a través de WhatsApp, si terminaron este plan de lectura en lo personal, pero como familias. Cuando menos un día de esta semana se sentaron juntos a leer la palabra y creo que ahí ya las cuentas nos salen muy bien. Oración, ¿cómo anda nuestra vida de oración en la familia? Si en lo personal no estamos orando, dudo mucho que como familia estemos orando. Y si como familia no estamos orando, muy probablemente no estamos involucrados en la vida de oración de la iglesia. ¿Cómo estamos en el tema de la adoración? ¿De qué manera como familia están rindiendo tributo y gloria al Dios digno de alabanza? ¿Cómo está la familia participando en nuestro tiempo de adoración congregacional? Son algunas de las cosas en las cuales estaremos meditando hoy, hermanos. Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7 nos presenta una instrucción del apóstol Pablo muy concreta a este joven ministro de la palabra. Una instrucción a la cual necesitamos prestar atención nosotros también hoy. Concretamente, Pablo le dice a Timoteo, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, y hay ahí una instrucción de Pablo para contrarrestar la tentación de involucrarse en conversaciones vanas, innecesarias. Y le dice Pablo a Timoteo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y en estas palabras nos vamos a enfocar primeramente. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Un autor de nombre Raymond Edmond dice lo siguiente: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo. O es totalmente ajena para una generación que en gran medida es analfabeta de las escrituras. Necesitamos la fuerza resistente del carácter cristiano que solo puede provenir de la disciplina. ¿Qué tan disciplinados somos, hermanos? ¿Qué tanta disciplina practicamos en casa? No estoy hablando de la disciplina correctiva o de la instrucción hacia los hijos, de lo cual ya hablamos antes, sino de aquellas disciplinas que favorecen a nuestra vida, que generan hábitos buenos para nuestra familia. Especialmente hoy vamos a pensar en esos hábitos espirituales, que favorecen, que enriquecen, que fortalecen nuestra familia. Ciertamente a nuestro alrededor podemos ver que cada vez nos enfrentamos a una generación que no es disciplinada, una generación indisciplinada.
Una generación que menosprecia cualquier cosa que tenga que ver con disciplina. Lo queremos fácil, lo queremos pronto y lo queremos, si es posible, sin costo alguno. Que no cueste y que podamos tener resultados prontos, sin ningún esfuerzo. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Comencemos por ahí, hermanos. Si Pablo dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad, ¿qué son las disciplinas espirituales? Básicamente, hermanos, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas o hábitos que se encuentran en las Escrituras y que promueven un crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Estos son las disciplinas espirituales, prácticas o hábitos que nos ayudan a crecer como creyentes. Son prácticas o hábitos que la Biblia misma nos enseña a poner por obra para que nosotros podamos crecer en nuestro caminar cristiano. Los griegos admiraban la gracia de la forma humana y la habilidad de la fuerza y el deporte. Y he ahí las Olimpiadas, ¿no? Su origen está en Grecia. Y los griegos tenían una admiración por el cuerpo humano, por las habilidades del cuerpo humano, por la fuerza que podía mostrar el cuerpo humano. Tenían una admiración por los atletas, por los deportistas. Hermanos, el cristiano, como un atleta, necesita ejercitar una disciplina estricta y entrenarse a través de la dedicación. Dice Pablo a Timoteo, entrenarse para la piedad. Entrenarse para la piedad. Entonces, disciplinas espirituales son aquellas prácticas o hábitos que nos ayudan a crecer en nuestro caminar cristiano. Ahora, ¿qué es piedad? Debemos ejercitarnos a través de estas prácticas, de estos hábitos para la piedad. Piedad, hermanos, es la inclinación al bien o a Dios. Y en esta inclinación es que nosotros debemos ejercitarnos. Es decir, que debemos practicar o tener por hábitos en nuestro hogar aquellas cosas que nos ayuden a acercarnos a Dios, a inclinarnos a Dios. En otras palabras, Pablo le pide a Timoteo y a nosotros también, hermanos, haz gimnasia espiritual. Es la palabra que usa ahí en cuanto a ejercitarse, la referente a gimnasia. Pablo le dice, haz gimnasia espiritual. Desarrolla los músculos de tu espíritu. Sé fuerte en Dios. Quien alguna vez, aunque sea a principios del año, ha pisado un gimnasio en su vida, sabe de lo que se trata trabajar un músculo, de una rutina que tiene que ser constante, en la cual usted debe ser perseverante para ver resultados en ese músculo. Bueno, Pablo nos dice en esta porción de la Escritura, en estas palabras dirigidas a Timoteo, haz gimnasia espiritual, desarrolla los músculos de tu espíritu, sé fuerte en Dios. Y para esto, hermanos, se necesita disciplina. Si usted no vio resultados en el músculo es porque fue solo los primeros 15 días de enero. Necesita disciplina. ¿Cuál es el entrenamiento y disciplina que nuestra familia necesita para crecer en amor a Dios y en su entrega a Él? Hermanos, no es automático. De antemano lo decimos, no es automático. No es que usted ya viene a la iglesia y por ende sus hijos después van a ser buenos cristianos, porque usted toda su vida ha venido a la iglesia. La oración es un factor muy importante para la transformación del corazón de sus hijos, pero la oración no transformará el corazón de sus hijos. Usted ora a aquel que puede transformar el corazón de sus hijos. Hermanos, su familia necesita, nuestras familias necesitan entrenarse a través de disciplinas, de hábitos, de prácticas, para poder crecer en nuestro amor para con Dios, para poder crecer en nuestra entrega hacia Él. Y Pablo está hablando de una disciplina espiritual. Ojo, hermanos, que no se refiere a lo que hacemos exclusiva y únicamente los domingos, el fin de semana. Porque muchas familias en muchas iglesias consideran que han cumplido con sus hábitos o sus disciplinas espirituales, viniendo el domingo por la mañana a la iglesia. Y punto, se acabó. No hablemos de entre semana y no hablemos de un servicio en la tarde. Se acabó. Ya cumplí. Por la mañana fui a la iglesia. Hermano, lo mismo hacía cuando estaba allá en la otra capilla. Lo mismito.
Hermanos, necesitamos disciplina. Necesitamos ejercitar a nuestra familia a través de prácticas, hábitos que nos ayuden a crecer en nuestro amor con Dios, que nos ayuden a caminar con Él y a vivir conforme a su voluntad y entregarnos a Él. Y estas disciplinas, hermanos, son cosas que hacemos como leer, meditar en las Escrituras, como orar, como ayunar, como adorar, y la lista aún sigue. Y estas cosas como objetivo, hermanos, más que hacer, tienen como objetivo el ser. Es decir, que no se trata nada más de que empiece a hacer un montón de cosas y que empiece a hacer un montón de cosas y llene la agenda de muchas cosas que ya está haciendo. Tiene que procurar que esas cosas están siendo hechas con el objetivo de ser. Es decir, de ser como Jesús, de asimilarse más a Él, de vivir más como Él y de darle la gloria a Él a través de su vida. Podemos pensar en las disciplinas espirituales como ejercicios que nos van a fortalecer, que van a fortalecer a nuestra familia espiritualmente para vivir una vida de piedad, una vida santa para Dios. Hay dos instrumentos, a mi lado derecho y a mi lado izquierdo, cada uno. El de mi lado izquierdo yo lo aprendí de manera lírica, sin haber estudiado con alguien un poco en la iglesia. Alguna ocasión lo abandoné y después, por un interés personal, empecé a aprender el instrumento a través de internet y algunos recursos que obtuve y lo empecé. Hermanos, el de la derecha lo estudié en el seminario, con nota y toda la cosa, con un profesor y con tal cual debe ser. Y ciertamente no fui muy disciplinado. En cualquiera de los dos instrumentos aprendidos no fui tan disciplinado. Quisiera poder tocar mejor, quisiera desarrollar mejor mi habilidad en el instrumento, pero tengo que reconocer que faltó disciplina. Si su hijo o cualquiera de nosotros quisiera aprender un instrumento, quisiera quizá pintar, hay unas jovencitas aprendiendo a pintar en los días sábados, o desarrollar cualquier habilidad, hermanos, necesitamos disciplina. No podemos sentarnos unos minutos frente a un instrumento, frente a una hoja de papel y esperar que suceda la magia y que el arte florezca. Necesitamos disciplina. Para cada hábito que queremos formar en nuestras familias, necesitamos disciplina. Hermanos, dice Donald Whitney, y escribe en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana lo siguiente: Tom Landry, el entrenador del equipo de fútbol americano, los Cowboys de Dallas, durante más de 30 años dijo, escuche bien, el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido hacer. Casi de la misma manera, los cristianos están llamados a obligarse a sí mismos por el poder del Espíritu a hacer lo que naturalmente no harían, practicar las disciplinas espirituales, para experimentar aquello que el Espíritu les hace desear, es decir, estar con Cristo y ser como Cristo. Hermanos, de repente nos damos cuenta que no es un deseo natural en nosotros de cada mañana despertarnos y aplicarnos en las disciplinas espirituales. Mucho menos cuando la noche anterior nos ha consumido horas de sueño, el estar pegados al teléfono frente a una pantalla. Hermanos, necesitamos disciplina. Y necesitamos, como creyentes, en base al objetivo que perseguimos, en base a la mira que perseguimos, ser como Cristo y vivir para Cristo y honrar y glorificar a Cristo, necesitamos prácticamente que forzarnos a practicar las disciplinas espirituales, a luchar o a batallar contra nuestros deseos carnales, los cuales son muy cómodos y muy placenteros en muchas ocasiones, y encontrar un mayor deleite en vivir una vida que somete su voluntad, que se disciplina para crecer en su caminar cristiano. O de lo contrario, he ahí la razón por la cual podemos pasar años y años en una congregación y considerarnos creyentes, pero no experimentar ningún tipo de crecimiento. Necesitamos disciplina. Así que Pablo nos dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Básicamente lo que Pablo nos instruye es que debemos entrenarnos para vivir una vida de piedad.
Es decir, una vida completamente reverenciada a Dios, de reverencia a Dios. Si nosotros queremos que nuestras familias sean familias sólidas, tenemos que ejercitarnos, tenemos que ejercitar a nuestra familia con disciplina para ser fortalecidos espiritualmente, hermanos. Ahora, es importante notar que este llamado a disciplinarnos para la piedad es una orden de Dios, hermanos. No una simple sugerencia. Si puedes, si tienes ganas y si te queda tiempo, practica algunas cosas que te ayuden a crecer en piedad. No, hermanos, es disciplínate. Es un imperativo. Practica. Somete tu voluntad a estas disciplinas para vivir una vida de piedad. Así como la santidad no es opcional para los que dicen ser hijos de Dios, hermanos, las disciplinas espirituales tampoco son opcionales. Porque son los medios de gracia, hermanos, por los cuales crecemos en santidad y en devoción a Dios. Por eso es que no son opcionales para nuestra vida. No podremos crecer en santidad, no podremos crecer en devoción a Dios si no hacemos uso de las disciplinas espirituales. Por lo tanto, hermanos, son indispensables para nuestro caminar cristiano. Su familia no será fortalecida, su familia no será una familia sólida si no hace uso de las disciplinas espirituales en el hogar. Dice un autor: el peligro más grande de descuidar las disciplinas espirituales es el de pasar por alto a Dios para siempre. No porque la devoción personal le consiga a alguien un lugar en el cielo, sino porque es lo que caracteriza a los que se dirigen hacia allá, hacia el cielo. En otras palabras, algunos que fracasan en practicar las disciplinas las descuidan simplemente porque no las desean. Y no las desean porque no tienen hambre de Dios. Para ellos, las disciplinas espirituales son deberes religiosos tediosos, no un banquete de Dios en el que su alma hambrienta anhela alimentarse lo más posible. La verdadera piedad no requiere simplemente 10,000 horas, sino la perseverancia de toda una vida. Todos aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios están invitados a saborear el gozo de un estilo de vida con las disciplinas espirituales cristocéntricas basadas en el Evangelio. Hermanos, el peligro de no desear esas disciplinas es no desear a Dios. Y no desear a Dios puede ser un sinónimo de muerte espiritual. Quizá pueden ser algunos en su familia, pero persevere en usted someter su vida a las disciplinas espirituales, porque ese testimonio mismo puede ser un ejemplo. La vida de piedad, dice la Escritura, en la mujer cuyo esposo no es creyente, esa vida de piedad puede ser influencia para su esposo, para que quizá por la gracia de Dios él pueda venir al Evangelio y creer en Cristo para salvación. Hermanos, ese mismo principio puede ser para nuestras familias. Su vida de piedad, la cual ha sido ejercitada por las disciplinas espirituales, puede ser un testimonio para aquellos que no desean esas disciplinas espirituales, porque no desean a Dios, porque simplemente están muertos en sus delitos y pecados. Pero usted como creyente, cualquiera que sea el creyente dentro de su familia, quizás su esposo, sus hijos, quizás solo sus hijos, quizás solo usted, es llamado a ejercitarse para una vida de piedad por medio de las disciplinas espirituales. Para el creyente, las disciplinas espirituales no deben ser una labor tediosa, hermanos. Ay, leer la Biblia otra vez. Ay, tengo que orar. Ay, la reunión de oración. Hermanos, para el creyente no deben ser una labor tediosa. Examine su corazón si así es. Vaya genuinamente delante del Señor si usted está viendo las disciplinas espirituales como una tarea tediosa. Hay algo ahí en su corazón que no está bien. Deben ser aquellos hábitos continuos, practicados con sumo gozo, hermanos, por cada creyente. Porque entendemos que al ejercitarnos en ellos estamos cultivando una vida de piedad. Una vida que cada día se asemeja más a Cristo y se rinde a Él. A medida que practicamos las disciplinas espirituales, crecemos en nuestra devoción a Dios, hermanos. Y lo contrario,
Mientras no practicamos las disciplinas espirituales, más nos rezagamos en nuestro caminar cristiano. Como comencé diciendo, si queremos formar familias sólidas, necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Y hermanos, no hay forma de ser fortalecidos que poniendo en práctica las disciplinas espirituales. Hoy vamos a considerar 3 disciplinas importantes que deben ser practicadas en familia para el crecimiento y fortalecimiento espiritual. Solo 3 de una lista un poco más amplia de disciplinas que podemos practicar. Ya alguna vez enseñamos esto como iglesia hace un buen tiempo y cuando sea necesario lo vamos a volver a enseñar, ampliando cada concepto de cada una de las disciplinas que podemos encontrar en la Escritura. Pero hoy solo quiero que pongamos atención a 3 de estas disciplinas, 3 disciplinas importantes, indispensables para el crecimiento y fortalecimiento de su familia. Y la primera de ellas es el estudio bíblico. La primera disciplina que hoy consideramos es el estudio bíblico. Un autor que hace un momento cité, Donald Whitney, dice: ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne espiritual. Hermanos, allá hay una buena biblioteca y hay recursos a su alcance. Y ninguno de esos buenos libros, porque hay muy buenos libros, son una dieta adecuada para el cristiano. Nada puede reemplazar. Hay muchos expositores en internet. Hay muchos que hablan de Biblia, incluso en las plataformas de videos cortos como TikTok o cualquiera de estos. Hermanos, pero nada de esto puede, ni siquiera tiene la capacidad, ni fue diseñado para nutrir nuestra alma de la única manera que lo puede hacer la palabra de Dios. Hay pequeños devocionales que uno puede compartir, hay pequeñas lecturas, incluso imágenes con un verso bíblico o con un pensamiento cristiano. Hermanos, eso no es alimento, eso no es suficiente. No creo que usted se conforme levantándose cada mañana y comiendo una uva y dándose por bien servido para el resto del día. Si es así, examine también su corazón, algo no anda bien. Hermanos, eso no es alimento suficiente. Eso no sustituye el alimento de la palabra de Dios. Ahora, si solo comemos el domingo por la mañana y toda la semana no hay más nada que comer, hermanos, eso no es saludable para absolutamente nadie. Vean lo que la Escritura nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro 2, 2. Dice ahí la Escritura: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Hermanos, el recién nacido busca desesperadamente su alimento. Básicamente no descansa hasta que es suplida su necesidad. Él sabe muy bien que ocupa ese alimento. Es indispensable para su crecimiento. Y ese recién nacido va a buscar desesperadamente hasta que venga mamá o papá, y especialmente en los primeros meses mamá, y supla ese alimento. Provee aquello que tanto necesita y que con tanta desesperación está buscando. Así también, hermanos, los creyentes debemos tener apetito por la palabra de Dios. Tal como niños recién nacidos, hambrientos, debemos buscar la palabra de Dios. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Debemos anhelar y debemos buscar ese alimento que nutre nuestras vidas. Comencé preguntándole cuánto tiempo pasó delante de la palabra esta semana. ¿Cuánto comió de la palabra esta semana? ¿Qué tan nutrido llega hoy domingo a nutrirse un poco más? Este es el primer día de la semana. ¿Cuánto está dispuesto a pasar delante? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a pasar delante de la palabra esta semana para alimentarse? Una pregunta muy interesante sería: ¿cuánto desea
estar delante de la presencia del Señor y ante su palabra para alimentarse y ser nutrido por ella. Deseemos como niños recién nacidos el alimento de la palabra. Pedro usa esta analogía, hermanos, para hacernos saber que aquel que ha nacido de nuevo necesita alimentarse y alimentarse sanamente de solo la palabra de Dios para crecer saludablemente. Para crecer saludablemente. La mercadotecnia y muchas otras cosas más en las cuales no nos vamos a enrollar, se encargan de hacer saber a través de la publicidad a las madres, nuevas madres, que sus niños necesitan un poco más que ofrece la fórmula, cuando biológicamente la leche materna tiene todos los elementos indispensables y necesarios para el fortalecimiento y el crecimiento del recién nacido. Y es en esta idea que el apóstol, que Pedro nos dice: deseen como niños recién nacidos esta leche que les va a ayudar a crecer, que tiene todos los aditamentos, todos los nutrientes necesarios para que crezcan saludablemente. Hermanos, la palabra de Dios tiene todo eso para el creyente. Tiene todos los elementos necesarios, indispensables para que crezcamos saludablemente. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios y nada más. Pero es triste, hermanos, es triste cuando los creyentes no tienen apetito por la palabra de Dios. Es triste cuando no tenemos apetito por la palabra de Dios. Cuando pasan días, semanas, meses, y quizá en algunos que dicen ser creyentes, pienso que sería inaceptable, pero años sin tener un estudio personal de la palabra de Dios. De repente en la cocina hay Biblias de sus hijos abandonadas por meses ahí. De repente usted llega aquí sin Biblia, espero sepa dónde está y simplemente no la quiso traer porque traía la Biblia electrónica. Pero quiero pensar, hermanos, que no sea que no le encuentra razón de que tiene semanas sin ir a ella para leerla. Si tiene más de una y entonces olvidó otra, pero está usando otra, bueno, ese es otro caso. Pero hermanos, qué triste si no estamos teniendo apetito por la palabra de Dios. Si no deseamos ese alimento, si no sentimos hambre por la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿tenemos hambre de la palabra de Dios? Examine su corazón. ¿Deseamos la leche pura de la palabra? ¿O es acaso que estamos comiendo leche adulterada o peor aún, alimento o comida chatarra del mundo que nos está robando el apetito de la palabra de verdad? Hermanos, quizá este es el caso de muchos creyentes en el tiempo actual. Hemos comido un montón de la chatarra que el mundo nos ofrece. Estamos llenos de reels, de memes, de imágenes, que no tenemos apetito por la palabra de Dios. Hemos consumido tantas filosofías y pensamientos humanos que no tenemos hambre por la palabra de Dios. O quizá estamos comiendo leche adulterada de falsos profetas y maestros, supuestos maestros de la Biblia, que nos están satisfaciendo con pequeñas frases motivacionales de modo tal que no tenemos hambre de la palabra de Dios. Porque hermanos, si verdaderamente estuviéramos siendo expuestos a la verdad de la palabra, a la gloriosa verdad de la palabra, estaría creciendo en nosotros un apetito insaciable por querer más y más de esa palabra de verdad. Deseemos la leche pura, hermanos. Busquemos con hambre la palabra de Dios. Mamás, recuerde cómo buscaba a su niño recién nacido la comida. El recién nacido comienza su alimentación de poco en poco. Algunos alimentos son aptos para su edad, otros no son aptos para su edad. Pero no siempre va a permanecer con la misma alimentación. Eso es obvio, hermanos. Cuando el pequeño recién recibe el alimento correcto, va a crecer. Y a medida que crece necesitará una dieta diferente y mucho más nutrida cada vez. Hermanos, el estudio de la Biblia es pues una disciplina indispensable para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para el crecimiento y la madurez de nuestra familia.
Porque la palabra de Dios, en ella encontraremos leche pura. En la palabra de Dios encontraremos leche pura para alimentar tanto al recién nacido, y también encontraremos deliciosos filetes para nutrir al hombre cada vez más maduro. La palabra, hermanos, tiene alimento suficiente para cada etapa de nuestra vida. Digámoslo de esta manera: leche para el recién nacido, pero carne, alimento sólido y nutritivo para aquel que va creciendo en su madurez cristiana. La Biblia nos exhorta incluso cuando, debiendo ya comer carne, seguimos bebiendo leche como recién nacidos. Necesitamos crecer por el alimento de la palabra. Y conforme crecemos, seguir alimentándonos más y más con los nutrientes que la palabra nos ofrece. En la Biblia, hermanos, tu familia encontrará la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. Por eso necesitamos el hábito del estudio de la Escritura, porque en ella aquellos que no creen en tu familia van a encontrar la sabiduría para la salvación mediante la fe. En ella encontrarás consejo útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Es, hermanos, la palabra la que guiará y equipará a tu familia para vivir la vida que en Cristo Jesús somos llamados a vivir. No son tus conceptos, no son tus preceptos religiosos, no son tus legalismos. Es la palabra de Dios la que debe guiar a tu familia y la que debe formar en ellos la vida que Cristo les ha llamado a vivir. No tus reglas. Estas deben emerger del estudio de la palabra, de la sabiduría que ella te dé, de la guía que la luz de la palabra te muestre. Vea lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15, leo hasta el versículo 17, nos dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahora dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, cuando hablamos del estudio de la Biblia como disciplina espiritual, no hablamos simplemente de la lectura de la Biblia. Es bueno empezar a leer, claro que sí, por ahí empezamos. Pero no estamos hablando de la mera y sola lectura de la Biblia. Hablamos de observar con atención lo que la palabra de Dios tiene que hablar a los creyentes. Hablamos de meditar en sus preceptos. Hablamos de atesorarlos en el corazón y grabarlos en nuestra mente. Debemos, hermanos, orar al Espíritu de Dios para que nos dé una clara comprensión, de modo que respondamos a la enseñanza de las Escrituras con obediencia. Esto es disciplina del estudio bíblico. Esto es practicar la disciplina del estudio bíblico. No una mera y simple lectura, sino cada día prestar una mayor atención, observar lo que los preceptos de la Escritura nos están instruyendo. Orar por la sabiduría divina para que podamos entender y aplicar esos preceptos divinos, atesorarlos en nuestro corazón y, de ser posible, grabarlos en nuestra mente. Meditar en esos preceptos día y noche. Si hablamos de la Escritura como alimento, aunque un poco burda la imagen, podamos pensar en el animal que toma su alimento y está rumiando en todo momento este alimento. Así también nosotros, hermanos, traemos la palabra a nuestra mente, la grabamos ahí, la llevamos a nuestro corazón y día a día, conforme avanza el día, estamos recordando estos preceptos de verdad que nos han dado luz en nuestro camino. Segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hermanos, hacemos bien en prestar atención a la palabra de Dios. Hacemos un bien a nuestra familia en someter nuestras vidas a la práctica, a la disciplina del estudio bíblico. Si queremos tener familias sólidas, hermanos, hacemos bien en prestar atención al consejo de la palabra. Porque sabemos que sin duda la palabra de Dios es verdad.
Que la palabra de Dios da luz, da dirección a nuestro corazón. Es lumbrera a nuestro camino, es fuente inagotable de sabiduría. Por eso hacemos bien en prestar atención a la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, hagamos del estudio bíblico una disciplina en nuestro hogar. Haga del estudio bíblico una disciplina primeramente personal, padres, madres, y lleve a sus familias a hacer del estudio bíblico una disciplina en el hogar. Ojo, hermanos, que hasta el momento no les estoy llamando un estudio bíblico en la iglesia. No estoy hablando del púlpito. Estoy hablando de lo que en casa a lo largo de la semana debemos hacer y practicar para ejercitarnos y crecer fuertes, firmes en nuestra familia. Y la primera disciplina que hemos abordado es el estudio bíblico en nuestros hogares. La segunda disciplina importante en la vida de una familia sólida es la oración. Primera de los Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. Efesios 6:18 nos dicen, oren todo el tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que la Biblia nos está diciendo es que debemos orar en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. Mantener una conversación continua con Dios durante nuestro día a día. Ojo, hermanos, que este concepto saca la oración de la mera idea de un tiempo en el que cierro mis ojos y digo 2, 3 cosas en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede incluso entablar esa conversación con Dios, quizá no con la reverencia o con la solemnidad y quietud de un lugar apartado en su hogar, pero puede durante su transporte al trabajo, durante un tiempo en espera en una fila en el supermercado, estar entablando esta conversación con Dios. Una conversación continua durante su día a día. El pastor Sugel Michelén dice, orar es a la vida cristiana como respirar a la vida física. Así como nadie puede vivir sin respirar, así tampoco un creyente puede vivir sin orar. Hermanos, es muy fácil que en medio de la rutina de cada día, entre los muchos quehaceres y el agotamiento después de cumplirlos, olvidemos pasar tiempo en oración con el Señor. Tengamos presente que si no estamos orando, estamos abandonando nuestra comunión con el Padre. Y a la vez estamos confiando en nosotros mismos para vivir una vida para Dios, pero sin Dios en ella. Así de irónico es que abandonemos la oración. Primeramente porque estamos abandonando nuestra comunión con el Padre. Y segundo, porque entonces quiere decir que estamos confiando en nuestras propias fuerzas para vivir una vida para Dios, pero no tomando en cuenta a Dios en ella. La oración es vital para el creyente, hermanos. La oración es vital para nuestras familias. Y si la oración es vital, entonces la pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Podemos argumentar que no tenemos tiempo, pero eso no es verdad, hermanos. Y las redes sociales nos acusan. ¿Sabe que hay una forma en su celular en que usted puede ingresar y ver una estadística de cuánto tiempo ha pasado en cada aplicación que tiene ahí instalada? Hágalo, busque dónde y si no yo le ayudo. No le voy a ver el tiempo, nada más le instruyo dónde quizá. Y vea cuánto tiempo pasamos en cada aplicación. Casi sé cuál puede ser la campeona en cualquiera de los celulares de los que están aquí presentes. Hermanos, ese índice, esa estadística en su teléfono celular dice que es una mentira argumentar que no tenemos tiempo para orar. Podemos decir no tengo tiempo, pero nuestros teléfonos celulares dicen lo contrario. Las aplicaciones que usamos dicen lo contrario. Podemos decir que no sabemos orar. Pero hermanos, ¿cómo aprenderemos si no lo hacemos? ¿Cómo vamos a aprender a orar si no oramos? La realidad, hermanos, es que no oramos porque no sentimos que lo necesitemos. Esa es la realidad. El creyente deja de orar porque no siente la necesidad de orar. Porque no siente que necesite orar. Pero que venga un aprieto en la familia, un incidente fuera de nuestro control,
Urgentemente sentiremos la necesidad de clamar a Dios, aunque sea para reclamarle. Pero mientras todo marcha bien, no sentimos tener necesidad de orar. Muchas de las reuniones de iglesia, refiriéndonos a tiempos de oración, son llenas de personas que sienten una necesidad. Algunas otras tienen un hábito por la oración, pero la mayoría se encontrará en las reuniones de oración porque sienten una necesidad apremiante por la cual pedir a Dios. Incluso una familia entera puede venir a un tiempo de oración en la iglesia porque apremia una necesidad urgente en su familia. Pero cuando no es así, cuando no sentimos la necesidad de orar, abandonamos la vida de oración. Hermanos, no oramos solamente cuando tenemos necesidad, aunque ciertamente todo tiempo tenemos necesidad. Alguien dijo, cuando un creyente se dispone a orar, una tremenda lucha comienza a librarse de inmediato en su interior y continuará librando hasta que termine de orar. ¿Por qué esto es así? Dice este autor, porque el pecado aún mora en nosotros y continuamente nos empuja lejos de Dios. Y como ningún otro deber nos acerca más a Dios que la oración, ninguno encontrará más resistencia que este. Hermanos, esa es la razón por la cual tenemos tanta lucha por orar. Pero también esa es la razón por la cual debemos cultivar un hábito de oración en nuestras familias. Esa es la razón por la cual debemos ejercitarnos por medio de la oración, por medio de esta disciplina. Ciertamente no va a ser una tarea fácil. En muchas ocasiones no vamos a desear orar. Vamos a enfrentar una gran lucha. Pero ten en cuenta, hermano, que un hábito no se forma si no es por medio de una constante y perseverante práctica. Ora, ora y ora sin cesar. Ora en todo tiempo. Ora aun cuando no tengas ganas de orar. Simplemente clama a Dios y pide de su gracia para perseverar en este hábito, en esta práctica hasta que se vuelva un hábito en tu vida. Ora sin cesar. Ora en todo tiempo. Esa es la instrucción de la Escritura. Dice Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, la oración es una completa expresión de dependencia a Dios. De modo que cuando oramos reconocemos nuestra necesidad de estar en comunión con Él. Cuando oramos reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. Cuando oramos esperamos de Él gracia, hermanos, para vivir cada día conforme a su voluntad y para su gloria. Es por eso que la oración es una completa expresión de dependencia de Dios. Cuando usted va delante de Dios en oración le está diciendo, yo no puedo solo. Mi familia te necesita, yo te necesito, ayúdanos, Señor. Socórrenos, Señor, danos de tu gracia, Señor. Hermanos, debemos orar en todo tiempo porque la oración desarrolla nuestra comunión con Dios. No podemos crecer en comunión con Dios sin una vida de oración. Su familia no crecerá firme, fuerte y en una buena comunión con Dios si no es por medio de una vida de oración. Debemos orar en todo tiempo porque así demostramos también nuestra confianza y nuestra total dependencia a Él. Así es que si quieres formar una familia sólida, hermanos, practiquemos la disciplina de la oración. Persevera y ora en todo tiempo, en toda necesidad, en toda lucha, en toda victoria como en toda derrota. Ora. Vela por los tuyos, clama al Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor y espera en Él. Hermanos, hagamos de la oración una disciplina presente en nuestros hogares, si es que queremos formar familias sólidas. Hagamos de la oración un hábito para una vida de piedad. La tercera disciplina importante en la vida de una familia sólida es la adoración. La adoración. Romanos 11:36 nos dice,
Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora, vea lo que nos dice Efesios 1, versículos 4 al versículo 6. Efesios 1, 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La palabra de Dios es clara, hermanos, al decir que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La razón misma de nuestras vidas y más específicamente la razón de que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para venir a ser hechos hijos de Dios es que vivamos para alabanza de la gloria de la gracia de Cristo nuestro Señor. Por esa razón, con ese propósito usted fue creado para alabanza de la gloria de Dios. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Usted ha sido redimido, ha sido rescatado del pecado para vivir para la gloria de Dios, para rendirle gloria a Él. Ese propósito había sido roto por causa del pecado, pero la redención en Cristo Jesús nos ha vuelto a traer a este propósito maravilloso y ahora podemos vivir para la gloria de Dios sin el pecado de por medio que nos aleja de Él. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para redimir nuestras vidas del pecado, para restaurar en nuestros corazones el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar, hermanos. Todo ser fue creado para adorar. Fuimos creados para adorar, pero tristemente el pecado ha corrompido ese propósito, como lo mencionaba hace un momento. El pecado ha deformado la actividad para la cual fuimos creados, adorar. Hermanos, todo el mundo atribuye y reconoce valor a algo, y eso es adoración. Y lo que el pecado ha hecho es que el hombre encuentre o atribuya valor a cosas que no tienen valor. No da valor a lo que tiene que dar valor y a lo que no tiene valor se lo da. Hablábamos la semana pasada del dinero, que puede ser uno de estos ídolos en nuestros corazones, que atribuyendo un valor desmedido se vuelva ese ídolo en nuestros corazones. De modo que nos podemos volver adoradores del dinero mismo. Ese es el objeto de nuestra adoración. ¿Cuál es el objeto de su adoración, hermano? Todo ser humano atribuye valor a algo y ese algo se vuelve el objeto de su adoración. Todos fuimos creados para adorar. La adoración es acerca de lo que nosotros amamos. Por lo tanto, hermano, pregúntese, ¿qué es lo que amo? ¿Qué es lo que más valoro en mi vida? Y lo que respondamos a estas preguntas es el objeto de nuestra adoración. Lo que nosotros amamos determina lo que genuinamente adoramos. Lo que su familia ama determina lo que verdaderamente adora. Así es que si queremos crecer en nuestra disciplina de adoración, necesitamos centrar nuestra mente y corazón en Dios, en su carácter y en sus obras, para que entonces Dios pueda ser adorado como Él es digno. Repito, hermanos, si queremos crecer en nuestra vida, en nuestra disciplina de adoración a Dios, sabiendo que el pecado ha corrompido la manera en la que adoramos, que incluso nos ha alejado del objeto de verdadera y correcta adoración, entonces debemos centrar nuestras mentes y corazones en el carácter y obras de Dios para que Él pueda ser adorado como Él es digno. No podemos adorar a Dios si no conocemos a Dios. No podemos adorar a quien no conocemos. Es una completa mentira la idea romántica del jovencito que tiene 2-3 minutos hablando con la joven y por muy bella que sea, el joven está impresionado y le dice la completa mentira:
te amo. No la conoces, mano. Es una mentira que puedas amar a alguien que no conoces. Una persona que no conoce a Dios no puede adorar a Dios. Por lo tanto, hermanos, la veracidad y la profundidad de nuestra adoración a Dios siempre será proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Dicho de esta manera, un autor de nombre Bob Kauflin dice: mientras más y mejor, es decir, con mayor exactitud conocemos a Dios a través de la palabra, más genuina será nuestra adoración a Dios. Mientras más y mejor conocemos a Dios a través de su palabra, más genuina será nuestra adoración. Hermanos, no solo basta con teoría bíblica. Tampoco es suficiente cierto sentimentalismo. Ay, ese canto está pero bien bonito, me hizo sentir que ay, hasta la piel se me enchinó. Hermanos, es necesaria una respuesta correspondiente a lo que conocemos de Dios y su gloria. Eso es adorar. Esa es la razón por la cual nuestra selección de cantos o himnos es un tanto estricta y no cantamos quizá algunos cantos inspiracionales y motivadores que se escuchan en muchas iglesias. Procuramos cuidar lo que cantamos para que esas palabras sean congruentes, consecuentes al carácter de Dios y sus obras y le exalten como Él es digno por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Así es que, hermanos, es necesario decir que la verdadera adoración exige también obediencia. La verdadera adoración necesita conocer el objeto de su adoración. Necesitamos conocer al Dios que adoramos, o de lo contrario, no hay verdadera adoración, no hay correcta adoración, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A los tales Él busca. Pero, hermanos, una verdadera adoración también exige obediencia y una santificación creciente. La adoración es mucho más que lo que solo expresamos. La adoración tiene que ver, hermanos, con lo que hacemos y cómo vivimos. Eso es lo que determina la forma en que adoramos. De ahí que la Escritura nos diga que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Dice, este es su culto racional. Esta es nuestra verdadera forma de adorar. No las palabras que cantamos, eso es una expresión de la adoración, eso es parte de la adoración. No la música que entonamos, eso es parte de la adoración. No lo que decimos, eso es parte de la adoración. La adoración tiene que ver con la manera en la que nuestras vidas se rinden y se entregan a aquel que dio su vida por nosotros. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es nuestra forma racional de rendir culto, adoración a Dios. Hermanos, lo que hacemos y cómo vivimos es lo que determina nuestra forma de adorar. La forma en que vivimos cotidianamente debe ser una expresión de adoración. Debe ser una completa experiencia de adoración, la forma en la que vivimos día con día, estemos donde estemos y estemos haciendo lo que estemos haciendo. Dice 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que hagamos lo que estemos haciendo. Obviamente no está hablando de una acción pecaminosa. No está hablando de acciones perversas. Estas no rinden gloria a Dios. De modo que nos está llevando a que hagamos todas las cosas para su gloria. Es que actuemos de acuerdo a su voluntad. Que hagamos lo que a Él le rinde gloria. Ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Hermanos, sentarse a la mesa y disfrutar de los alimentos con su familia en acción de gracias al Señor da gloria a Él. Sentarse un tiempo junto a su familia y disfrutar de una programación que les entretenga, divierta y les recree, puede ser de gloria al Señor. Un paseo familiar, una plática informal, es de gloria a Dios. Todo lo que haga debe dar gloria a Dios, debe ser para la gloria de Dios. De modo tal que cuidemos todas aquellas cosas que no dan gloria a Dios en nuestro hogar.
Bob Coughlin, a quien hace un momento sí te dice, la adoración es importante. Es importante para Dios porque Él es digno de toda adoración. Es importante para nosotros porque adorar a Dios es la razón para la cual fuimos creados, hermanos. Cada miembro de su familia fue creado para adorar. Y la adoración familiar es importante porque todos fuimos creados para adorar. Así que si queremos formar familias sólidas, hermanos, practiquemos la disciplina de la adoración, haciendo de nuestras vidas una ofrenda viva a Dios, rindiendo nuestra mente y corazón a Dios y exaltando con palabras y hechos todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Hagamos de la adoración un hábito común en nuestras familias, hermanos. Si queremos familias sólidas, necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Y no olvide que no hay forma de que su familia sea fortalecido si no es practicando las disciplinas espirituales. Hoy hemos visto 3 de ellas: el estudio bíblico, la oración y una vida de adoración. ¿Cómo podemos practicar de estas disciplinas? Permítame darle algunos consejos prácticos y de esta manera cerramos la enseñanza de esta mañana. Primero, en referencia a ejercitarnos por medio de la disciplina del estudio bíblico. Hermano, y voy a hablar de familias, aunque entiéndase que si hay la necesidad de empezar en lo personal, tenemos que hacerlo así y llevar a nuestras familias también a tal práctica. Pónganse metas para intentar seriamente leer la Biblia todos los días. Pónganse metas para leer la Biblia todos los días, en familia. Quizá no estoy refiriéndome, dependiendo la agenda, si se puede, qué bien, pero no estoy refiriéndome a que todos los días se sienten juntos y lean la porción de la Escritura. Eso sería excelente, pero tenga paciencia y empiece en poco. Quizá establezca un plan de lectura, quizá siga el plan que estemos enviando como iglesia. Y cada día asegúrese de recordar y animar a su familia para que estén cumpliendo con ese plan. La mejor manera de afirmar que están siguiendo ese plan es que se sentaran juntos y todos lean la porción que para ese día ha sido asignada. Pero le animo, pongan metas de intentar leer la palabra de Dios cada día. Digo intentar en el supuesto, hermanos, de que vamos a fallar una que otra vez. Estoy seguro, pero no se desanime y siga y persista, persevere en esto. Con regularidad procure leer libros enteros de la Biblia. Solemos leer porciones aisladas y no está mal, pero yo le recomendaría que procure leer libros enteros, todo un libro, verso a verso, capítulo a capítulo, hasta terminarlo. Eso ayudará mucho en su estudio bíblico. Eso ayudará mucho para que usted lea cada versículo en su contexto e interprete de manera asertiva lo que cada verso está diciendo en relación a todo un libro. Transcribir textos de la Biblia, hermanos, es una buena herramienta para el estudio bíblico. Si usted leyó esta semana, este día, digamos, este domingo inició leyendo con su familia Juan 3:16, transcribir Juan 3:16 con su propia mano, si no sabe qué es eso, existe papel y lápiz y lapiceros, puede escribir con su propia mano. Algunos lo hemos olvidado, algunos lo seguimos practicando y es en el estudio bíblico una herramienta muy buena. A mí me favorece mucho transcribir. Escribe en un cuaderno el texto, subraye, encierre, resalte palabras, textos completos que llamen su atención. Escriba pensamientos o reflexiones. Eso puede ayudarle para meditar en lo que está leyendo. No estoy hablando de que nos volvamos quizá unos profesionales de la Escritura, pero esos pequeños pensamientos, esas reflexiones que resulten de su lectura bíblica serán de mucha ayuda para su crecimiento. Puede considerar también algún tipo de audiobiblia. Si usted tiene complicaciones con lo visual quizá ya o quizá en referencia al tiempo quiere optar por un recurso de ayuda, una audiobiblia puede ser un recurso bueno. La aplicación donde seguimos el plan de lectura que estoy mandando semana tras semana tiene audiobiblias de manera gratuita que usted puede descargar, no ocupan mucho espacio en su celular y puede ser un recurso que usted emplee para escuchar más Biblia, para tener más Biblia presente.
Buenas enseñanzas bíblicas en internet pueden ser un buen recurso para que usted esté poniéndose más tiempo durante la semana de frente a la palabra de Dios expuesta. Solo sea sabio en elegir a quién escucha y qué es lo que escucha de la palabra de Dios. No tome leche adulterada, no tome comida chatarra del mundo, coma leche espiritual, saludable, que le ayude a crecer. Hermanos, por último, en cuanto a esto, aproveche cada oportunidad de unirse a un grupo de estudio en la iglesia. Ahora sí, aproveche cada oportunidad para unirse a un grupo de estudio en la iglesia. Ya sea un desayuno, una reunión con mujeres, ya sea un grupo de niños con NIC, escuela dominical, traiga a sus niños, ayude a sus niños a participar, bríndele las herramientas para que puedan participar y crecer en el conocimiento de la Biblia. Quizá, hermanos, usted vea la necesidad y puede decir, siempre y cuando esté primeramente trabajando con su familia, y después puede decir, ahora quiero invitar a otra familia más, un vecino, quizá un pariente, y vamos a formar un pequeño grupo de estudio. Aproveche cada oportunidad, especialmente, hermanos, iglesia, sea constante y aproveche cada sermón dominical. Ponga toda su atención. Trace algunas notas. Esto ayuda mucho. Platiquen en familia sobre el tema. Especialmente de cómo pueden aplicar lo que Dios habla esta semana. Quizá una buena práctica pueda ser hablar con otros creyentes acerca de la palabra. No salga corriendo. Y antes de hablar del chisme del Facebook, hable de lo que el Señor ha hablado esta semana a nuestros corazones. Una buena práctica que como iglesia podríamos tener es que al final de cada servicio, al saludarnos y al despedirnos, pudiéramos dejar en nuestros hermanos una impresión de lo que hoy Dios ha hablado a nuestros corazones. Y bendecir y edificar así a nuestros hermanos. Eso sería excelente. Hágalo cuando menos con su familia. Platiquen acerca de lo que Dios ha hablado y de la forma en la que van a aplicar lo que Dios ha hablado. En cuanto a ejercitarnos en la disciplina de oración, hermanos, comencemos por orar. Comencemos por orar. Haga un plan de oración. Agenden cada tiempo que dedicarán para encontrarse con Dios en oración y sean fieles en ese plan. Sean fieles en ese plan. Perseveren hasta formar un hábito. Quizás sus hijos no van a bajar a la sala, no van a ir al comedor para orar. Vaya usted a sus cuartos y sea fiel en el horario en el que irá. Agéndelo, no falle y vaya y ore con ellos y ore por ellos. Y empiece a generar ese hábito e invítelos a orar. Ore usted por ellos y después invítelos a orar, a participar. Enséñelos a orar, orando. No hay otra forma. Sea fiel en ese plan, persevere hasta formar un hábito. Otro consejo es haga una lista de oración semanal. Puede colocarla en un lugar visible en la casa, quizá un lugar donde han dedicado pasar tiempo juntos en oración como familia y ponga esa lista ahí, visible. En esa lista ore por los suyos, ore por otros, ore por la iglesia, ore por las misiones. Haga una lista de oración. Hermanos, una buena práctica para crecer en nuestro hábito de oración es pasar tiempo con otras familias de la iglesia, porque esto te ayudará a darte cuenta de necesidades por las que podrías orar durante la semana. Puedes empezar a orar por cada familia de la iglesia aun cuando no sepas una necesidad especial para orar por ellos. Haz una lista de todos tus hermanos de la iglesia y como familia ora por todos los hermanos de tu iglesia. Ahora, si quieres ser más intencional en tu oración, hoy y cada domingo cuando termine el servicio y pases tiempo platicando con una persona, con una familia o con un hermano en la iglesia, dile, hermano, ¿por qué puedo orar esta semana por ti? Y llévalo a tu casa y ora esa semana por ese hermano. Hermano, no sabe de qué bendición será eso y cómo nos ayudará a crecer en nuestra práctica y hábito de orar y cómo nos ayudará a crecer también en nuestro caminar cristiano. Orar en comunidad es muy importante, hermanos. Estamos siendo exhortados a orar con nuestra familia, pero orar en comunidad es muy importante para crecer en nuestra disciplina de oración. Haz el propósito de integrarte junto a tu familia a las reuniones semanales de oración de la iglesia, hermanos. Si la reunión semanal tuviera esta membresía reunida, qué bendición, hermanos.
No sabe cómo resultaría eso también en el bien para la iglesia y para nuestras familias. Haga el propósito, hermanos. Yo sé que pueden hacerlo. Quizás su agenda diga, esta semana no puedo ir, pero la siguiente ahí estaré. Y después faltaré otras 2, pero en cuanto tenga otra vez la oportunidad, ahí estaré. Ahora, hermanos, si no hay más nada en tu agenda el jueves a las 6 de la tarde, pues vente, trae a tu familia. Cultiva ese hábito al venir también con la congregación y orar juntos. Buscar al Señor juntos y interceder los unos por los otros. Haz ese propósito, intégrate junto a tu familia a las reuniones semanales de oración en la iglesia. Y por último, hermanos, en cuanto a ejercitarnos por medio de la disciplina de adoración, A.W. Tozer dijo, si rehusas a adorar a Dios 7 días por semana, tampoco lo adorarás un día a la semana. No podemos esperar, hermanos, que la adoración fluya de nuestros labios el día del Señor si la mantenemos contenida en nuestros corazones durante toda la semana. Hermanos, sus hijos no desearán venir a adorar a Dios si toda la semana han estado desconectados de una vida de adoración. Seremos indiferentes ante lo que cantamos o decimos aquí con la congregación si toda la semana no hemos pisado un pie en el terreno de la adoración. Una ayuda para centrar nuestras mentes y corazones en Dios, hermanos, es pensar cada día en una cualidad del carácter de Dios y cómo ha obrado en nuestras vidas con respecto a ese carácter. Haga esta dinámica con sus hijos, con su familia. Piensen, quizá por semana, en un aspecto del carácter de Dios. Y glorifiquen a Dios por la manera en la que Él ha obrado esta semana en sus vidas o cada día en sus vidas en relación a ese aspecto de su carácter. Es decir, si usted esta semana dice con su familia, vamos a esta semana a pensar en cómo Dios ha sido bueno. Cada día adorarán a Dios diciendo, este día Dios fue bueno haciendo esto. Ese día Dios fue bueno dándonos esto. Este día Dios fue bueno. Piensen en un aspecto del carácter de Dios con su familia y alaben a Dios, adoren a Dios por la manera en la que ha obrado en relación a ese aspecto de su carácter. Hermanos, hablar constantemente con su familia de las maravillas del Señor, aunque sea imposible enumerarlas, como dice la Escritura, enumerar sus misericordias, es una buena manera de acercar a sus familias a una correcta adoración, a adorar juntos a Dios por ello. Otro consejo, hermanos, es llene su mente de gratitud a Dios. La semana pasada hablábamos un tanto de esto. Llene su mente de gratitud a Dios. Sustituya la queja por la gratitud y adore al Señor. No reste valor al tiempo de adoración congregacional, hermano. Que sus familias no resten valor al tiempo de adoración congregacional, a este tiempo. Haga una disciplina de no faltar cada domingo, de participar al cantar, al ofrendar, al orar, al escuchar la palabra, al compartir en coinonía con la familia de la fe. Todo esto es parte de nuestra adoración congregacional. Leí a un autor este consejo y me parece muy bueno. Llega temprano y quédate tarde. ¿Cuál es la intención de esto? Que llegues temprano y estés listo para adorar al Señor. Que estés listo para servir a tu iglesia. Que estés listo para dedicar tu vida y tu tiempo aquí junto al pueblo de Dios para adorar a nuestro Dios. Quédate tarde es la intención de no salgas corriendo. Cultiva tu compañerismo con la iglesia. Interésate por los demás. Ora con unos, ora por otros. Quizá no te vayas solo a comer. Hemos estado platicando esta semana de esto con mi esposa. No te vayas solo a comer. Come con alguien. Platica con alguien. Ora por alguien. Vete tarde, no salgas corriendo. Hermanos, cambiemos el hábito después del fin de mes y comer juntos. La intención no es simplemente llenar nuestros estómagos. Eso lo hacemos en casa. La intención es que usted termine de comer o mientras come, platique con alguien y disfrute el tiempo de compañerismo con la iglesia. Pero salimos corriendo. Una vez saciado nuestro apetito, salimos corriendo y no tenemos compañerismo. Quédese tarde. ¿Cuál es la urgencia? Dedique este tiempo al Señor y a su iglesia y crezcamos juntos.
Que su familia vea este día no solamente como un requerimiento de los padres, sino como un día buscado, esperado, venir a la casa del Señor y encontrarse con su familia de la fe y adorar juntos a Dios en una expresión desbordante por todo lo que en la semana en casa hemos estado viviendo al adorar juntos como familia a nuestro Dios. Hermanos, disfrutemos con regocijo de su tiempo al unirnos a miles de voces a lo largo y ancho del mundo, adorando al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que hacemos domingo tras domingo. Sin reservas, no temas derramar tu corazón delante del Señor. Y como dice el Salmo 95, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta intención y deseo de formar familias sólidas, a poner por práctica las disciplinas espirituales. Hoy por lo menos nos llevamos de tarea 3. Hay muchas otras más disciplinas que nos ayudan a crecer en una vida de piedad. Que el Señor nos ayude para que nuestras familias puedan vivir vidas que den la honra y la gloria a Dios, que crezcan firmes y fuertes para la gloria del Señor. Y qué mejor manera de poner por práctica las disciplinas espirituales, las disciplinas bíblicas.